La noche se cernía con una densidad opresiva sobre los muros centenarios de la Alhambra. Un viento helado recorría los pasillos vacíos, como si una presencia espectral empujara el aire con urgencia. Bajo la tenue luz de la luna, una figura velada parecía desplazarse entre columnas y arcos, dejando tras de sí un rastro de escalofrío que helaba la sangre. Cuentan que en las horas más oscuras, la sombra de una noble musulmana asesinada durante la Reconquista recorre los corredores en busca de sosiego. Bienvenidos a Entre Tinieblas, donde esta noche os presentaré La Dama Blanca de la Alhambra, una historia que se aferra al pasado y sacude el presente con su lamento eterno. Comencé mi recorrido por la Puerta de la Justicia, sintiendo cómo las losas parecían palpitar bajo mis pasos. El rumor distante del agua en las fuentes se mezclaba con el siseo del viento, componiendo una sinfonía lúgubre que anunciaba la presencia de algo antiguo y doloroso. Al internarme en los patios, el silencio cobró un matiz amenazante, como si cada sombra contuviera secretos de traición y sangre. De pronto, distinguí un suave fulgor en el fondo de un pasillo. Era una silueta blanca, difusa, cuyo contorno parecía disolverse con cada movimiento. Aquella figura me observaba desde la distancia y en mis oídos retumbó un susurro en árabe antiguo. Sentí el peso de siglos atrapados en el aire, presionando mi pecho y congelándome el aliento. Avancé con cautela, siguiendo la estela de ese resplandor pálido que se escurría entre columnas nazaríes ornamentadas con inscripciones. Cada paso me hacía consciente de los crujidos del suelo y un goteo incesante resonaba como si algún rincón llorase por su propia tragedia. La luna se reflejaba en los estanques, dibujando espejismos en la superficie del agua, mientras sentía que la temperatura descendía a mi alrededor. El eco de un lejano lamento surcó la oscuridad, despertando el recuerdo de una historia de venganza y desamor. Era la señal inequívoca de que aquella presencia, la Dama Blanca, no se alejaba. Deseaba advertir, o quizá atraer, a todo aquel que osara adentrarse en la memoria maldita de esos muros. El aire se tornó denso cuando me aproximé a un salón cuyas paredes aún guardaban restos de yeserías magníficas cubiertas por la penumbra. Sentí un cosquilleo helado en la nuca y la certeza de que algo me vigilaba desde el techo, entre las vigas talladas. Un súbito escalofrío recorrió mi columna cuando percibí un ligero roce a mi espalda, como si una mano trémula tratara de aferrarse a mi abrigo. El silencio se rompió de golpe con un murmullo desgarrado. Una voz femenina, suave pero cargada de dolor. Como si me suplicara que escuchara su pena, sentí de pronto cómo el ambiente se teñía de una luz tenue y plateada, revelando por un instante la silueta de la dama, flotando en un lamento sin fin. Decidí retroceder hacia el patio de los leones, intentando huir de esa mirada espectral que parecía perforarme el alma. Sin embargo, los muros parecían cerrarse a mi paso, y el rumor del agua se volvió más potente, como si los surtidores hubieran cobrado vida para susurrar historias de sangre y desolación. En el centro, los leones pétreos se erguían solemnes, envueltos en un halo etéreo que los dotaba de un aspecto casi viviente. Mientras me debatía entre la fascinación y el terror, sentí un leve temblor bajo mis pies. Un sonido hueco, como un grito ancestral, recorrió los pasillos. Era la voz de la Alhambra misma, que reclamaba el recuerdo de aquella mujer injustamente condenada, cuyo espíritu no hallaba consuelo. En mi afán por encontrar una salida, topé con un corredor angosto donde las paredes se aproximaban, reduciendo mi espacio de paso y el aire que respiraba. Cada paso resonaba con un eco metálico, como si la fortaleza entera estuviera forjada en hierro y dolor.
El corredor serpenteaba, conduciéndome a un rincón que olía a humedad y antigüedad. Allí, sobre la pared, distinguí una antigua inscripción en caracteres árabes que hablaba de amor eterno y traición militar. De repente, un suave lamento se hizo audible, mezclándose con el siseo de brisas frías. Sus palabras parecían rogar misericordia, exigiendo que el recuerdo de aquella muerte atroz no quedara impune. Sentí un remolino en la mente, como si la historia reclamara mi testimonio. Decidí acercarme a una galería abierta para tomar aire y serenarme. Afuera, el cielo nocturno se tornaba cada vez más oscuro y el contorno de la ciudad de Granada se vislumbraba a lo lejos, sumida en un letargo fantasmal. El canto de un búho resonó con una nota fúnebre, mientras la bruma ascendía desde los jardines, acariciando las paredes con un velo helado. A lo lejos se distinguía la silueta de la dama blanca recortada contra el firmamento. Su figura traslúcida parecía debatirse entre la rabia y el desconsuelo, proyectando una tristeza infinita. Su paso era lento, casi flotante, y con cada uno de sus movimientos percibía el peso de la traición que selló su destino en aquel turbulento período de la Reconquista. Volví a adentrarme en los palacios buscando la sala de las dos hermanas, donde, según cuentan, ella fue traicionada por su propia familia para evitar un matrimonio indeseado. El mármol del suelo se sentía frío como un cadáver, y en la penumbra podía atisbar rastros de grabados florales que evocaban un esplendor marchito. De pronto, una corriente de aire me empujó hacia el interior, como si la misma Alhambra conspirara para que presenciara algo más. El murmullo de un llanto atormentado retumbó en mi cabeza, seguido por un golpe sordo en la puerta. Sentí la cercanía de la dama blanca, como si su mano, traspasando el velo entre la vida y la muerte, me invitara a ser testigo de su tragedia sin fin. Avancé a través de la sala, observando cómo las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por velas invisibles. Me detuve ante un gran arco de estuco, y allí, casi rozando la superficie de la piedra, contemplé un reflejo difuminado de la figura que me perseguía. Su rostro se mostraba borroso, pero adiviné en él una mezcla de rabia, dolor y anhelo. Con un movimiento pausado, la silueta alzó una mano temblorosa y señaló un punto más allá del arco, donde las baldosas estaban manchadas de un color más oscuro, una antigua mancha que el tiempo no había borrado, tal vez la marca de su sangre. Un ruido sordo pareció emanar de las entrañas del palacio, como si la Alhambra misma recordara el último latido de aquella noble vida. En mi mente se agolpaban imágenes de conspiraciones palaciegas, pactos rotos y un amor sellado con llanto. Cada rumor en los pasillos me parecía un eco de gritos del pasado, y cada silueta en el horizonte una sombra que guardaba silencio para ocultar la culpa. La dama blanca quería justicia o redención, y yo apenas alcanzaba a comprender la magnitud de su desamparo. Una brisa helada recorrió la sala, inmovilizándome un instante. De pronto, sentí un tirón en mi ropa, como si alguien invisible buscara guiarme hacia un rincón olvidado. Resistí el impulso de huir, y en un acto de osadía, seguí el rastro de aquella presencia que exigía ser escuchada, aunque su voz se hundiera en la negrura de los siglos. Descendí por una escalera estrecha que conducía a unas antiguas celdas subterráneas. Allí, el aire era irrespirable y la penumbra lo cubría todo. A la luz vacilante de mi linterna, vi un pequeño habitáculo que aún conservaba rezos grabados en las paredes. De pronto, un susurro desesperado se alzó en la oscuridad. Advertí la forma difusa de la dama blanca, con el velo rasgado y la mirada suplicante. Parecía instarme a presenciar su último momento, el clamor de una existencia rota por la traición. Una fuerza invisible me empujó contra la pared y sentí un escalofrío punzante recorriendo mi cuerpo.
En ese instante comprendí que su pena era un reclamo eterno, una plegaria que jamás encontraría reposo mientras no fuera escuchada. Con el corazón agitado, me alejé de la Alhambra sintiendo que su eco retumbaría en mi memoria por siempre. La Dama Blanca había compartido su historia como un lamento sin fin, y su sombra seguiría vagando en las noches más oscuras de Granada, clamando por justicia. Si te ha inquietado este relato, no olvides darle like, suscribirte y compartir el canal. Deja en los comentarios tus experiencias más aterradoras para que juntos podamos adentrarnos en nuevos misterios y leyendas imposibles de olvidar. Desde Entre Tinieblas, agradezco tu compañía y te invito a regresar cuando las sombras vuelvan a reclamar tu atención, pues los ecos del pasado aún guardan secretos que estremecen hasta el alma.